Hola, tío Lalo, buena tarde. Mauricio, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Bien, 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 tío. Ay, juiciosito. Sí, sí. ¿Qué tal la ciudad? ¿Cómo va todo allá? Pues a partir de mañana otra vez pico y cédula, acá en Sogamoso. Entonces, ¿Y eso? bastante gente. Pues que van, creo que más de 1000 aquí en Sogamoso. Entonces, creo que O sea, ¿ha aumentado allá? sí, bastante. Ay, Sí, Dios señor. mío. Sí. Entonces, por eso, a partir de mañana otra vez pico y cédula y qué, y pues esperar a ver. Porque hoy había bastante gente, supongo que precisamente como comienza mañana, hoy Sí, parecía sí. un sábado, muchísima gente en el centro. No, de pronto mercados y eso, Mauro. O sea, Ujú. abasteciéndose de mercados, de lo principal. Sí, Caramba. bastante gente hoy. Sí, sí, sí. Ay, Ah, caramba. bueno, yo creo que podríamos comenzar porque pues no envié el versículo, entonces, de la iglesia de Filadelfia. Ah, ¿Sí? Entonces, tío Lalo, nos sí, colabora. Señor. Muchas gracias, Señor Jesucristo. En, en 2 Corintios 3:17. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía y con la llenura del Espíritu Precioso. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amado Dios, muchas gracias. Siempre, siempre te agradeceremos a ti, Señor Jesucristo, por lo bueno que eres, por lo excelente que eres, por la libertad que tú das. Aquí tú dices que hay libertad, Señor. Gracias, Señor, porque confiamos en ti, confiamos en tu libertad, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos va a traer gloria, libertad, bendiciones, poder. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Espíritu de Dios, porque vas a tomar el control de nuestras familias, porque vas a tomar el control de nosotros, Espíritu Santo, porque vas a tomar el control de la ciudad de Sogamoso, Espíritu Santo. Muchas gracias. Toda la gloria es para ti, Padre precioso. Siempre la gloria es para ti. Eres bueno, mi Señor. Gracias, Padre eterno. Muchas gracias, Rey del cielo. Gracias, Señor Jesucristo. Espíritu precioso, Espíritu divino, manifiesta tu gloria, manifiesta tu libertad, manifiesta, Espíritu Santo, esa gloria de bendición, esa gloria de poder. Trae misericordia, Espíritu Santo. Toca por el poder de tu misericordia. Toca, Espíritu Santo. Toca las almas, Espíritu Santo. Toca este país que tanto lo necesita, Espíritu Santo. Que se vuelvan a Jesucristo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, toca la ciudad de Sogamoso. Toca la ciudad de Bogotá. Toca el departamento, Espíritu Santo, de Boyacá. Toca, Espíritu Santo, Colombia, este país que tanto lo necesita. Derrama de tu gloria, Espíritu Santo. Derrama de tu poder, Espíritu divino. Es necesario conocer al Señor Jesucristo. Es el tiempo de volvernos al Señor Jesucristo. Este es el mejor momento de doblar nuestras rodillas a ti, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Rey del cielo. Eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y declaramos y confesamos, tu palabra dice que hay libertad. La libertad mayor, la libertad preciosa es la libertad del Espíritu Santo. Cuando nos libera el Espíritu Santo, hay libertad y el camino de la gloria de Dios desciende. Gracias, Espíritu Santo, por esta libertad espiritual. La recibimos, la tomamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo precioso. Bienvenido a esta reunión y danos más sabiduría, más inteligencia para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gracias, tío Lalo. Entonces vamos a escuchar el mensaje. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que
se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, a partir de hoy vamos a compartir la palabra que el Señor le envía a la sexta iglesia que se menciona en el libro de Apocalipsis, es decir, a la iglesia en Filadelfia. Esta palabra es muy importante para nosotros, ya que la providencia o el propósito de Dios para nuestra iglesia está muy relacionado con el de la iglesia en Filadelfia. En 1983, un año después que se fundara esta congregación, mientras estaba orando, Dios me dijo que tenía un propósito muy especial para nosotros y que Él obraría a través de esta iglesia hasta el regreso del Señor. La palabra para nuestra iglesia está escrita en el libro de Apocalipsis, y esa palabra es la que el Señor le envía a la iglesia en Filadelfia. Por cierto, esta bendición puede ser para cualquier iglesia que haga suya esta palabra y se trace una meta similar a la iglesia en Filadelfia. Hermanos, esta iglesia se ha propuesto caminar por la misma senda que la iglesia de Filadelfia, y en los últimos 25 años lo hemos estado haciendo. Cada versículo de la escritura de hoy se ha hecho realidad en esta iglesia. A través de este mensaje, quiero que cada uno se dé cuenta de la bendición que Dios tiene deparada para esta congregación. Oro en el nombre del Señor para que todas las iglesias que están escuchando este mensaje lleguen a ser como esta iglesia modelo de Filadelfia, que es alabada por el Señor. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 señala: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí la palabra santo hace referencia al Señor, quien no tiene pecado, que está por encima de todo ser humano y que vivió solo por la palabra de Dios, glorificando de esa manera a Dios Padre. Por cierto, este término santo no se puede aplicar a cualquier ser humano, se refiere solo a Dios. Sin embargo, si alguien llega a recuperar la imagen perdida de Dios a causa del pecado y alcanza el nivel de la santidad, entonces se le podrá llamar santo. Juan capítulo 10, versículo 34 al 36, cita al respecto. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos
a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Aquí, cuando se menciona a quienes vino la palabra de Dios, se refiere a aquellos que guardan y viven por la palabra. Esto significa que Dios los considera verdaderos hijos suyos. Esto no quiere decir que están en el mismo nivel de Dios, solo porque Dios los llama dioses. Quiere decir que son hombres y mujeres de espíritu y de integridad. Por eso, originalmente a nadie se le puede llamar santo. No obstante, si un hijo de Dios refleja a Dios Padre y vive completamente de acuerdo a su palabra, tal como menciona Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, que cita, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, Dios los llamará santo. Así como Dios es santo, sus hijos deben asemejarse a Él y también ser santos. Esto es lo que Dios anhela. Por eso, el Señor dice lo siguiente en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y añade en Juan capítulo 17, versículo 17 al 19, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Luego, el mismo versículo 7 de Apocalipsis capítulo 3 añade, el verdadero. Esto quiere decir que no tiene nada de mentira ni falsedad, que no cambia ni fluctúa, no hay engaño en él, cumple sus promesas, no es taimado y es siempre constante, inmutable. Todo eso significa el verdadero. Les cuento algo. Un buen número de hermanos en sillas de ruedas vinieron a verme a mi casa. Uno de ellos, una dama, tenía un problema en su columna vertebral. La operaron y no quedó bien. No podía caminar, ni siquiera podía ir sola al baño. Luego la operaron 2 veces más y su estado empeoró y se le diagnosticó una severa discapacidad. Padecía terribles dolores. Vino a esta iglesia, se registró como miembro, pero fue tentada por el mundo y se alejó del Señor. Unos hermanos de la iglesia la fueron a visitar y ella tomó la decisión de sanar por fe. Preparó una ofrenda y luego tuvo un sueño en el que yo oraba por ella. Como les decía, vino a verme y oré por ella. No podía ni siquiera ponerse de pie, pero luego de la oración se paró y comenzó a caminar. Su marido también fue sanado. Tenía un dolor en la espalda, pero después que oré por él, sintió como fuego dentro de su cuerpo y el dolor también desapareció. Así es como obra Dios. Estimado público, retomando la prédica, ser verdadero o veraz es muy importante. Solo así podrá tener fe y la palabra de Dios estará viva y activa en usted y podrá experimentar el poder de Dios. Y es porque la palabra de Dios es en sí misma la única verdad. En la medida en que sea íntegro y veraz, en esa misma medida podrá confiar en la palabra. Su fe será igualmente inquebrantable y podrá discernir la verdad. Por otro lado, si no es veraz ni íntegro, tendrá dudas y será fácilmente engañado por cualquier mentira. Tal como señala Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13, cuando dice, lo cual
también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Un corazón veraz e íntegro podrá también discernir lo que es verdadero. En otras palabras, un corazón que tiene mentira y falsedad jamás podrá comprender la verdad. Incluso los niños pueden entender si algo es verdadero y si alguien es bueno. Les doy un ejemplo. ¿Recuerdan el caso de un niño que fue trasladado de una escuela a otra hace apenas un mes? A pesar de ello, el niño fue elegido líder de su clase. Su madre dijo que era un milagro. Por lo general, cuando se transfiere a un niño de una escuela a otra, el chico que recién llega es blanco de la envidia y los celos de los demás, pero este niño fue elegido líder de su clase. Los demás lo aceptaron porque es bueno, sirve a los demás y está en paz con todos en la clase. Como les decía, espero que todos ustedes también anhelen de esta manera la verdad. Ahora bien, en el pasaje de hoy, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, el Señor dice, esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Tal vez se pregunte, ¿qué significa la llave de David? Pensemos un poco en el rey David. David fue el segundo rey de Israel, el segundo rey del pueblo escogido por Dios. Desde muy joven, David amó a Dios y tuvo temor del Señor más que ninguna otra persona. También agradó a Dios viviendo de acuerdo a su voluntad. Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón y por eso gozó de todas las bendiciones del Señor. Además, Israel fue prosperado bajo su reinado, extendió su territorio, tuvo gran riqueza y los países vecinos le traían tributo. Igualmente, el pueblo de Israel amó y respetó mucho al rey David. En pocas palabras, David tenía la llave para abrir la puerta de las bendiciones de la riqueza, el honor, la autoridad, el amor de Dios y el amor de su pueblo. Esta llave que abre la puerta de la bendición es la llave de David. Una vez que alguien tiene esta llave en su poder, al igual que el rey David, podrá disfrutar de todas las bendiciones que Dios concede abriendo las ventanas de los cielos. Nuestro Salvador, el Señor Jesús, provino también del linaje de David y a través de él se abrió la puerta más importante de bendición. Esta es la puerta de la salvación. Hermanos, les digo algo. Cuando un siervo de Dios muestra su fe, Dios obrará de acuerdo a esa fe. Les doy un ejemplo. Un pastor de esta iglesia que no había estudiado teología, es decir, no había asistido a un seminario teológico, viajó comisionado como misionero a un país extranjero y estableció una iglesia allí. No tenía ningún miembro. Recibía una pequeña ayuda de apoyo de esta iglesia para cubrir sus necesidades básicas. Entonces decidió prescindir de esa ayuda y dijo que Dios le proveería de todo lo necesario para continuar la obra. Y así comenzó a ser bendecido financieramente por Dios. Dios obró de acuerdo a su fe. Después de haber sido bendecido financieramente, envió el diezmo de su iglesia a esta iglesia central y continúa enviando ofrendas. Y Dios lo bendijo aún más y fundó otra iglesia. Este no es el único caso. Hay otro pastor en igual situación. Dijo que no recibiría más apoyo de esta iglesia y que Dios lo iba a bendecir por fe. Cuando mostró su fe, Dios abrió la puerta de bendición a través de los miembros de su iglesia. Ahora, su iglesia ya no tiene problemas económicos.
más bien están abocados a la construcción de un nuevo templo. Hermanos, la palabra de Dios es absoluta, pero obra por fe. Miren, por ejemplo, mi fe. Desde el inicio de esta iglesia, nunca he recibido apoyo económico para este ministerio. Absolutamente nada. Todo lo que se me da, lo devuelvo a Dios. Cuando la iglesia me da algo, oro inmediatamente. Doy gracias a Dios por su bendición y lo devuelvo a la iglesia de inmediato. Hermano, usted debe actuar por fe. Aún siendo un nuevo creyente, cuando he mostrado mi fe, Dios ha obrado de diversa manera. Del mismo modo, David fue bendecido extraordinariamente al tener en su genealogía a Jesucristo, quien abrió la puerta de la salvación. Les cuento algo. Cada vez que realizo una cruzada, mucha gente asiste a ella. A veces, cientos de miles de personas. Incluso hubo una ocasión en la que asistieron alrededor de 3 millones de personas. También concurren distinguidos invitados como expresidentes, senadores, congresistas, generales, etc. Ahora bien, en una de esas cruzadas, algunos recogieron ofrendas sin habérmelo dicho. Yo siempre digo a los organizadores locales que nunca recojan ni pidan ofrendas, pero en ese país lo hicieron sin mi autorización. Vi grandes sacos entre la multitud. En ese momento les pregunté a mis colaboradores lo que era y me dijeron que eran las ofrendas. Los sacos estaban a punto de explotar, pero no informaron la cantidad que recolectaron. Reitero, yo nunca pido que se recojan ofrendas en ninguna de mis cruzadas. Y en esa cruzada se recogieron ofrendas y los sacos, como dije, estaban a punto de reventar. Como les estaba diciendo, nunca acepté ningún tipo de ayuda económica ni pago alguno. Al no hacerlo, era como si estuviera sembrando y Dios me bendecía 30, 60 y 100 veces más. Dios ciertamente bendice en su tiempo. Por eso no acepto ningún tipo de pago de la iglesia. Lo mismo pasa con nuestros equipos misioneros. Cuando viajan a otros países, no aceptan pago alguno. ¿Y cuál ha sido el resultado de ello? Ahora tenemos miles de iglesias en todo el mundo. Reitero, del mismo modo, David fue grandemente bendecido al tener a Jesucristo entre sus ancestros. Hermanos y hermanas en Cristo, suponga que encuentre una bóveda llena de tesoros, pero necesita una llave para abrir la puerta de esa bóveda. Solo quien tenga esa llave podrá abrir la puerta y poseer todo ese tesoro. Dios le dio esa llave para abrir toda puerta de bendición a David, a fin que pudiera disfrutar de todas esas bendiciones. Lo hizo porque David era recto ante Dios y podía recibir esa llave. No obstante, David tuvo que atravesar por duras pruebas para lograr eso. Y es porque para estar en medio de la perfecta bendición de Dios es imprescindible sacar incluso la más mínima maldad que está oculta dentro de nuestra propia naturaleza. Las pruebas por las que pasó el rey David comenzaron por haber cometido adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, y por haber planeado la muerte de su fiel siervo en manos de paganos a fin de ocultar lo que había hecho. Ahora bien, ¿por qué ha quedado registrado ese episodio en la Biblia?
La Biblia claramente dice por qué Dios tenía que perfeccionar a David y por qué tuvo que pasar por ese doloroso cultivo de refinamiento. Urías era un buen hombre, sirvió a su país y a su rey, David, y no buscaba su propio beneficio. En una ocasión, David le dijo que pasara unos días con su esposa. Sin embargo, Urías no lo hizo y durmió a las puertas del palacio. ¿Saben por qué hizo eso? Porque no podía dormir bien sabiendo que sus hermanos de armas estaban en el campo de batalla. Por eso no fue a casa. Sí, hermanos, Urías era un buen hombre. Entonces, David ideó un plan maquiavélico y lo entregó en manos de sus enemigos. ¿Se imaginan qué maldad? Algunos tal vez se pregunten cómo es posible que un hombre así pudiera ser bendecido por Dios a pesar de haber cometido ese acto de gran maldad. Bueno, es cierto, lo que hizo David fue, por supuesto, algo malo. No obstante, no fue porque David era en sí mismo perverso. Más bien, a pesar que el rey David era un buen hombre, debido a su posición, ese acto de maldad se magnificó aún más. ¿Qué quiero decir con esto? En su tiempo, David fue un gran rey quien extendió sus dominios sobre muchos otros países vecinos. Tenía tal autoridad que podía hacer lo que quería. Sin embargo, en su naturaleza interior estaba aún oculta esa forma de maldad de la cual no había podido despojarse. Y esa naturaleza malvada se reveló en ese episodio. La malicia que había estado oculta en lo más profundo de su corazón se manifestó. Si desea comprender mejor esta situación, por favor, póngase en la situación del rey David. Si usted hubiese tenido la autoridad y el poder que tuvo el rey David y hubiera algo que realmente quisiera tomar o hacer en su corazón, le pregunto, ¿acaso no lo hubiera hecho? Les doy un ejemplo. Si hubiera alguien que lo odiara sin razón aparente, tal vez, llegado el momento, pudiera desear que algo malo le sucediera. Ahora bien, imagine por un instante que tiene la autoridad para ordenar cualquier cosa. Incluso si hace algo malo, nadie lo podrá acusar ni castigar. Tiene absoluta autoridad y poder sobre todo ser humano. Aun cuando ahora puede estar seguro que no hay perversidad en su corazón, lo más probable es que en lo más profundo y oculto de su naturaleza exista aún maldad que pueda manifestarse en una situación dada. Debe entender a través del ejemplo del rey David que mientras exista algún trazo o huella de malicia en usted, no importa lo insignificante que sea, podrá exteriorizarse en forma de pecado una vez que las condiciones externas sean favorables. Por eso, tal como dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, que señala, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Deberá ser muy cuidadoso y no sobreestimarse para no caer si cree que está firme en la fe. Asimismo, deberá luchar contra el pecado y la maldad con la palabra y la oración hasta extirpar toda especie o forma de maldad de su corazón. Como Dios sabía que había un rastro de maldad que aún permanecía en la naturaleza de David, permitió que atravesara por pruebas para que pudiera hallar su verdadero ser y así llegar a la perfecta santificación. Por cierto, David superó siempre ese proceso de perfeccionamiento en la providencia de Dios con acción de gracias. Por eso llegó a ser un verdadero siervo de Dios.
Incluso en este proceso de duro refinamiento, jamás se quejó ni murmuró contra Dios. Asumió toda la responsabilidad por las sí, alcanzó la completa santificación. Le pregunto, ¿cuál es el propósito de las pruebas o del cultivo del ser humano? Es alcanzar la santidad, llegar al nivel del Espíritu. Debido a la conspiración de su propio hijo, Absalón, el rey David tuvo que abandonar su palacio y huir a toda prisa. Entonces, Simei, un hombre del pueblo, lo maldijo, diciendo: «¡Fuera, hombre sanguinario y perverso!». Póngase en la situación del rey David. Usted tiene la autoridad del rey y además tiene a su ejército alrededor suyo. A una sola orden suya, su guardia personal hubiera matado a ese hombre. Le pregunto, ¿qué habría hecho David si no hubiera cambiado? Piense en esto por un momento. David estaba siendo perseguido por su propio hijo y este hombre, además, lo estaba maldiciendo. Podría haberlo mandado matar en el acto. Sin embargo, David asumió que todo eso lo había permitido Dios. Sus soldados se enfurecieron de tal manera que le pidieron a David que les permitiera matar a Simei. Pero el rey David se los prohibió. Detuvo a sus hombres para que no lo mataran. No se olviden que David tenía la autoridad para matar a Simei, pero no lo hizo. Más bien, aceptó todo con humildad. Ya no era el mismo David que mandó matar a un fiel siervo para ocultar su pecado de adulterio, abusando de su propia autoridad. A través de esas pruebas, su corazón se fue purificando y se hizo más semejante al corazón de Dios. Después que Dios lo refinara como un vaso de honra para que fuera bendecido, Dios le dio a David la llave para abrir la puerta de las más grandes bendiciones. Por cierto, la llave de David se le concede solo a unos pocos elegidos. Se le otorga sin distinción ni acepción a todo aquel que ama a Dios, se asemeja al Señor y llega al nivel de la santidad. Dios quiere conceder esta llave a tantos como sea posible, siempre y cuando estén calificados para ello. En la medida en que alcance las condiciones que Dios requiere, la puerta de la bendición y de la salud se abrirá, así como la de otras bendiciones como riqueza, honor y autoridad. Y sobre todo, la mayor bendición será que Dios siempre estará con usted. Por último, Dios le concederá la llave para abrir la puerta de la más grande de todas las bendiciones, es decir, le dará la llave de la Nueva Jerusalén. Desde su inicio en esta iglesia, Dios ha venido abriendo la puerta a un sinnúmero de bendiciones. Dios, en su providencia, otorga esa llave de David a esta y a toda iglesia que busque y alcance la santidad. Esta iglesia ha abierto la puerta de la autoridad espiritual para gobernar sobre el diablo y Satanás. Asimismo, ha abierto la puerta del reino espiritual para comprender y experimentar el mundo espiritual. También ha abierto la puerta del poder y la autoridad para manifestar grandes señales, maravillas y milagros extraordinarios, y la puerta de la salvación para salvar a innumerables almas a través de la misión de evangelización mundial y nacional. Y ahora está abriendo la puerta para la construcción del santuario de Canaán y del gran santuario. En este punto debe recordar algo. Todo esto será posible en la medida en que cumpla las condiciones de acuerdo a la justicia de Dios. Hay puertas que se pueden abrir por mi propia fe, pero otras deberán abrirse en función de la fe de todos los miembros de la iglesia.
Cuando se abra completamente la puerta de la bendición para esta iglesia, cada uno podrá estar más cerca de la Nueva Jerusalén. Volviendo al mensaje, la parte final de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 señala: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si el Señor abre una puerta, nadie podrá cerrarla, y si la cierra, nadie podrá abrirla. La puerta de la salvación podrá ser abierta solo en el nombre de Jesucristo. Una vez que esa puerta se abra, nadie la podrá cerrar. Y como el Señor abre y cierra toda puerta de acuerdo a la voluntad de Dios Padre, Él cumplirá con exactitud todo, sin ningún error, dentro de la providencia de Dios. El Señor, que tiene esta autoridad, le da una palabra de elogio a la iglesia en Filadelfia. En la primera parte de Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, el Señor declara: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Querido público, es de gran bendición escuchar esta palabra de parte del Señor. Una vez que el Señor abre una puerta de bendición, no habrá hombre, ni ángel, ni siquiera el diablo o Satanás que pueda hacer nada al respecto. Asimismo, esta palabra concede una autoridad y un poder extraordinarios. El Señor Jesús le dijo a su discípulo Pedro en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es el poder que Dios ha dado. Y cuando dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, lleva implícita esta extraordinaria autoridad. Es decir, todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Pero esta palabra no solo se aplica a Pedro, también incluye a las iglesias y a los siervos que Dios respalda con su palabra, ya que son escogidos por Dios y se encuentran dentro de su providencia. Una vez que el Señor les abre una puerta, nadie la podrá cerrar bajo ninguna circunstancia. Esto lo podemos ver a través de las numerosas cruzadas que ha realizado esta iglesia en el extranjero. Una vez que Dios dispuso algo en su corazón y decidió llevarlo a cabo, la realización de las cruzadas, todo se efectuó en forma correcta y a tiempo, y así Dios se glorificó aún más. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9 señala que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El Señor ha puesto a esta iglesia en sus poderosas manos y ha obrado en consecuencia. Nadie ha podido cerrar la puerta que el Señor ha abierto para nosotros. Hasta el día en que Jesucristo vuelva a llevarnos, el Señor estará siempre con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Retomando el tema, sin embargo, el Señor le da una promesa de bendición a la iglesia de Filadelfia
cuando le dice en la parte final de Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cierto, es una palabra de encomio, ya que aun cuando tenían poca fuerza, pudieron guardar y obedecer la palabra del Señor y no negaron su nombre. No obstante, la pregunta es, ¿por qué el Señor le dice a una iglesia a la cual elogia que tiene poca fuerza? Esto tiene dos significados. En primer lugar, poca fuerza o poder se refiere al nivel de fe que se tiene al momento de ser salvo. Es decir, cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Esto es, cuando su fe es del tamaño de una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza no es más grande que la marca que deja la punta de un lapicero o bolígrafo en una hoja de papel. La mayoría de los nuevos creyentes comienza su vida cristiana con este nivel de fe. Sin embargo, tal como una pequeña semilla de mostaza crece hasta convertirse en un gran arbusto y muchas aves pueden reposar en sus ramas, de la misma manera, la fe crece hasta llegar a un nivel mayor en la medida en que progresa su vida cristiana. Pero lo importante con respecto a la iglesia de Filadelfia es lo siguiente: desde el momento en que tuvieron esa poca fuerza, en otras palabras, desde el momento en que tuvieron esa pequeña medida de fe, guardaron y obedecieron la palabra de Dios que escucharon y aprendieron a medida que crecían en su vida de fe. Hermano, cuando recién se convierte en cristiano, con el tiempo, esa fe ha crecido y ahora tiene un mayor nivel de fe. Si tiene una fe constante, le pregunto, ¿habrá algo imposible para usted? Ahora me dirijo a las líderes y a los que prestan servicio en esta iglesia. Si tienen una fe inconmovible, no dependerán de la gente, dependerán únicamente de Dios. Orarán intensamente y sus oraciones serán respondidas. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Para todos ustedes debe ser algo normal que Dios responda a sus oraciones. En lugar de darse por vencido cuando su oración no ha sido respondida o, en vez de quejarse o reclamar, deberá aferrarse más a Dios y perseverar hasta que Él responda sin dar cabida a sus pensamientos carnales. ¿Recuerdan a Jacob? A pesar que se había descoyuntado el muslo, es decir, se había dislocado la cadera, Jacob continuó luchando con Dios y salió victorioso. Usted debe hacer lo mismo. Y cuando de esta manera su petición sea respondida, la oración le parecerá fácil y emocionante, y eso se transformará en fe. Ahora bien, esto pasa cuando vive por la palabra de Dios. Si su petición no es respondida, incluso después de haber orado, eso significará que no vive por la palabra. Cuando ora, pero no vive por la palabra de Dios, Dios no escuchará su oración. Podrá orar toda la noche y Dios no responderá. Eso significa que Dios no ha escuchado su oración. Repito, si su petición no ha sido respondida, debe haber una barrera de pecado entre usted y Dios, y por eso Él no escucha su oración. Tal vez se pregunte, ¿qué debe hacer entonces? Deberá arrodillarse y arrepentirse de todo corazón. Deberá derribar el muro de pecado que lo separa de Dios y nunca más volver a pecar. Entonces, Dios responderá a su oración. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta palabra de bendición de Dios que se menciona en el pasaje de hoy es una promesa para cualquier iglesia que tome esa palabra por fe y se esfuerce por hacerla suya. Por eso,
Toda iglesia tiene que creer firmemente que la palabra que el Señor envía a la iglesia de Filadelfia es la voluntad y la providencia de Dios para esa congregación y deberá hacer todo lo posible para cumplirla. Incluso si Dios le ha dado la llave de esta bendición, será usted y la iglesia que tendrán que abrir la puerta con esa llave y hacer suyas esas bendiciones. Les comparto un testimonio de una hermana. Ella es presidenta de la Asociación Femenil de la Iglesia y por sus múltiples obligaciones se ausenta con frecuencia de su casa. Una vez le pregunté si eso no le causaba problemas con su esposo. Yo sabía que su marido era un delincuente, era muy conocido en su zona. Cuando le pregunté eso, ella me respondió que había pasado por una gran prueba y me contó su historia. Un día, ella regresó a casa y encontró su ropa tirada por el piso y a su esposo amenazando con prenderle fuego. Había esparcido gasolina sobre todos sus trajes y tenía un encendedor en la mano y la amenazaba diciéndole que escogiera entre la iglesia o él. Estaba furioso. Era una situación crítica. A ver, hermanas, ¿qué hubieran hecho ustedes en esta situación? Esta hermana, que es líder en la iglesia, escogió a Dios y a su iglesia. Dios tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Ella dijo que elegía a Dios y que prefería ir al cielo antes de ceder a cualquier amenaza. No tuvo miedo de su marido. ¿Y qué me dicen ustedes? ¿Le tienen miedo a su esposo cuando se enfurece? Sin embargo, esta hermana con valentía escogió a Dios y a su iglesia. Si cedía ante la amenaza de su esposo, eso significaba que no tenía fe. Hermanos, por temor, Pedro negó al Señor. Antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro negó al Señor. No obstante, después de haber recibido el Espíritu Santo, Pedro ya no era el mismo. Lo mismo sucedió con esta hermana. Ella hace 10 años había recibido el Espíritu Santo y había vivido una recta vida cristiana. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera elegido a su marido? Ella meditó y se dijo a sí misma que si tenía que morir, moriría en el Señor. Ante esa firme actitud de la mujer, el esposo se arrodilló y le dijo que nunca más interferiría en su servicio con Dios. Desde entonces, su marido la ha ayudado y apoyado. Ahora, ella es presidenta de la Asociación de Mujeres de la Iglesia y va a otras iglesias a ministrar. El esposo ahora recibe llamadas de otras damas quienes le agradecen el gran testimonio de su esposa. Le dicen que han sido bendecidas por ella. Así empezó a aceptar con agrado lo que su esposa hacía para Dios. Por cierto, antes de compartirles este testimonio, le pregunté a la hermana si podía hacerlo y ella me dijo que no había ningún problema. Esto es fe. Es Dios quien tiene autoridad sobre la vida y la muerte, pero aquellos que no tienen fe, cuando se enferman, van al hospital y como no muestran esa fe a Dios, el resultado es exactamente lo que dice la Biblia. Incluso si va a morir hoy, si muestra su fe hasta el final, no morirá. No importa lo grave del caso, Dios lo podrá revivir si ve su fe. Pero si su corazón está dividido, es decir, la mitad busca la solución en el mundo y la otra mitad recurre a Dios, entonces la enfermedad se prolongará por más tiempo. Volviendo a la prédica, aun cuando la iglesia en Filadelfia tenía poca fe, no negaron el nombre del Señor y este hecho los llevó a vencer las tentaciones del mundo. Como en la mayoría de los casos, al inicio de su vida cristiana no es fácil con ese nivel de fe vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es porque su nivel de fe se fortalecerá en la misma proporción a su nivel de poder. A pesar que sabe la palabra de verdad, no la pone en práctica y no la aplica a su vida cotidiana. Por ejemplo, el domingo muchos se entusiasman al escuchar el mensaje y toman la decisión de vivir conforme a la palabra de Dios. Sin embargo,
cuando enfrentan una situación inesperada que les provoca alguna molestia y les causa malos sentimientos, simplemente reaccionan tal como lo hacían anteriormente. Esto le puede suceder a menudo si está en un nivel inicial de fe y por tanto no tiene mucho poder. No obstante, incluso así, si realmente graba en su corazón la palabra que ha escuchado y ora intensamente por una semana haciendo suya esa palabra, podrá vencer cualquier tentación con la ayuda del Espíritu Santo. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, pero oró con fervor y guardó la palabra que oyeron, por lo que su fe creció rápidamente y así llegó a ser una iglesia que pudo ser alabada por el Señor. El otro significado de la expresión poca fuerza que el Señor menciona en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, lo veremos en la próxima prédica. Tal como menciona Ageo capítulo 2, versículo 9, cuando cita: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así, toda iglesia verdaderamente cristiana deberá ir más allá de lo que ha logrado hasta ahora para glorificar aún más grandemente a Dios. Para ello, les pido en el nombre del Señor Jesucristo a todos los miembros de esta iglesia y de todas las iglesias en el mundo que den lo mejor de sí mismos para alcanzar este objetivo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios bendiga la misión que Dios ha encomendado a su iglesia, mostrando una total fidelidad, devoción, compromiso, paciencia, amor y lágrimas en el cumplimiento de esa providencia. Bueno, comenzamos ya con la iglesia de Filadelfia. Esta es como la más ejemplar, o bueno, es la más ejemplar de las 7 iglesias. Y pues a través de esta iglesia nosotros podemos comprender cómo es que Dios quiere que nosotros seamos. Aquí nos habló, por ejemplo, de David. Esa parte es muy importante porque todos podemos tener acceso a tener esa llave de David. Y pues el pastor también nos la relacionó con las llaves que le dio a Pedro. Y más específicamente nos habló de varias llaves. Nos habló de la llave de la bendición, nos habló de la llave de la salvación, nos habló de la llave del poder y la autoridad y digamos, del establecimiento o el crecimiento de la evangelización. Esas fueron como las llaves que hoy nos habló el pastor y pues es importante porque nosotros necesitamos que sea Dios quien las abra. Entonces el pastor nos enseñaba que hay unas puertas que se abren por la fe del pastor, pero hay otras puertas que se abren por la fe de la congregación. Por eso es importante, digamos, la fe en conjunto, no solo de una persona, sino en conjunto. Entonces, esa parte es muy importante y pues, digamos, la de la evangelización está relacionada con la congregación. O sea, se necesita que haya fe, que haya una fe firme en toda la congregación para que se pueda extender la evangelización. También nos habló acerca de que aunque tenía poca fuerza, esa parte me pareció interesante, pues porque esa poca fuerza el primer significado nos lo dio hoy, que es relacionado con la fe que comienza como un grano de mostaza, pero al esforzarse crece. Entonces, digamos, esta parte es muy bonita porque Dios está elogiando a esta iglesia, diciéndoles que aunque ellos en un principio, comenzando con una fe como un grano de mostaza, para ellos era difícil, pero perseveraban y su fe crecía. Entonces, esta parte es muy, muy bonita. Y bueno, como digo, el pastor ya nos va a explicar en el siguiente mensaje acerca de esta parte. Y pues me gustó mucho como una confirmación cuando nos habló acerca de la fe de Pedro, ¿sí? Que Pedro negó a nuestro Señor cuando no había recibido el Espíritu Santo, pero luego de haber recibido el Espíritu Santo fue una persona totalmente diferente. Entonces, acá vendría a ser una confirmación de que el Espíritu Santo es la fe, ¿sí? El Espíritu Santo es la verdadera fe. Entonces, por eso me pareció muy bonito esa parte. Y pues con respecto a David, digamos, hoy
de una manera muy resumida, de una manera así como muy breve, nos explicó por qué David tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y es porque él, al ver la maldad y, digamos, al oír al profeta de la maldad que él había cometido, de inmediato se arrepintió, aceptó con acción de gracias todo el proceso de corrección, todas las pruebas que vinieron a causa de su pecado, y cambió, ¿sí? Digamos, el cambio más bonito lo podemos ver en que luego de matar a un siervo fiel, luego le perdonó la vida a alguien que sí lo merecía, ¿sí? Entonces, ahí vemos que hubo un cambio radical en el corazón del rey David, y eso es lo que nos muestra cómo David es alguien conforme al corazón de Dios. Digamos, esto es bonito comprenderlo porque hay muchas personas que dicen, bueno, pues que Dios llama a alguien conforme al corazón de Dios a alguien que cometió adulterio, pero el hecho de que tenga un corazón conforme al corazón de Dios es por la actitud, por el proceso que él tuvo y la acción de gracias que tuvo a la hora del castigo de parte de Dios. Eso me parece muy, muy bonito. Es más, en una parte que David cometió un error, Dios le dijo, bueno, ¿qué prefiere? ¿Que el castigo o la reprensión venga de parte del enemigo, del hombre o de parte mía? Y ahí David eligió la mano del Padre. Entonces, es muy bonito esa confianza, y el pastor también nos mencionó que nadie como David ha tenido temor de Dios. O sea, la persona que más ha tenido temor de Dios fue el rey David. Entonces, me parece muy bonito porque, digamos, nosotros ya conocemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero que ese temor se convirtió en amor. Entonces, por eso, si no estoy mal, creo que sí, sí, el rey David, efectivamente, el rey David es uno de los 24 ancianos, entonces es uno de los de más alto rango en el reino de los cielos. Y pues, aunque cometió ese pecado, que pues lastimosamente muchas personas lo exaltan o lo resaltan de una manera más criticando, nosotros vemos es lo peligroso que es tener cualquier pequeñita raíz de maldad en nuestros corazones, porque el mismo pastor nos decía, pongámonos en el lugar de él. Si nosotros tuviéramos el poder y la autoridad que tenía él, o sea, nosotros en realidad, digamos, esa maldad que está oculta no se manifestaría o se manifestaría. Y pues estaría relacionado con el que el dinero no cambia a las personas, sencillamente permite ver lo que hay en el interior del corazón. ¿Sí? Entonces, esa partecita me pareció muy bonita. Bueno, me gustaría ver qué más aprendimos de este mensaje de esta iglesia. Vale. Hola, Hola, Mau, hola a todos. Leito. ¿Cómo están? Una enseñanza muy bonita, aprendí muchísimas cosas. Dice que Dios obra es a través de nuestra fe. Si no hay fe, Él no puede obrar. Que Dios bendice al 30, 60 y 100 veces más. Para estar, el pastor decía que para estar en la bendición de Dios hay que sacar hasta la mínima maldad de nuestros corazones. También luchar contra el pecado y la maldad hasta extirpar cualquier cosa poquita que hayan para sacar la maldad de nuestras vidas. Y algo que aprendí de David, que él jamás se quejó ni murmuró. Y también dijo el pastor que debemos alcanzar la santidad y llegar al nivel del Espíritu Santo. Y lo que su merced hablaba acerca de esas llaves, ¿cómo fue que estaba hablando usted ahorita de las que se abren o que Dios entrega? Dijo que también va a entregar esa de para entrar a la Nueva Jerusalén. Entonces, súper. Gracias. Gracias, Leito. Bueno, digamos, en el reino de los cielos vamos a ver varias llaves. O sea, digamos aquí en el pastor nos habló de varias llaves. Por ejemplo, ya cuando el pastor nos habla específico, creo que es en el mensaje de cielo, o creo que ya no lo habló, acerca de la Nueva Jerusalén, él nos pregunta, ¿cuántas llaves debemos tener para entrar a la Nueva Jerusalén? Entonces dice, ¿cuántos niveles hay? Son 5, entonces son 5 llaves. Primero, la llave de la salvación, que es la que nos da la entrada al paraíso. Después, la llave para entrar al primer reino, después la del segundo reino, después la del tercer reino y después la llave para entrar a la Nueva Jerusalén. Entonces, esa parte es muy, muy, muy bonita. Y pues digamos, la parte de que Dios obra a través de nuestra fe,
o sea que a través de nuestra fe recibimos la llave de las bendiciones. Es muy importante porque el pastor nos muestra o nos enseña el por qué él nunca ha recibido un peso de la iglesia. Y él dice, yo no he recibido $1 y si lo he recibido lo devuelvo 100 veces. Él dice, yo no he tomado nunca un solo dólar de la iglesia. Y dice que precisamente es porque él ha tenido una fe desde que conoció a Dios. O sea, desde el principio él ha tenido esa fe de confiar en Dios. Y me gusta mucho el ejemplo que nos puso hoy con respecto a que él cuando va a un viaje misionero, él nunca pide un peso, él nunca recibe ninguna ofrenda. Y pues me gusta mucho porque yo ese ejemplo también lo veo en el pastor David. Con el pastor David hemos ido a Venezuela, hemos ido a Argentina y al pastor pues obviamente pues los pastores muy agradecidos le van a dar ofrendas y pues en un principio, digamos en Venezuela él los rechaza, ¿sí? En Venezuela. Pero cuando llegamos a Argentina, el pastor que nos invitó o que invitó al pastor David, le dijo que no rechazara las ofrendas, que porque eso podría ser una ofensa. Entonces, el pastor David lo que hizo fue, empezó a recibir las ofrendas, oraba por ellas y las devolvía como una especie de siembra para la misma iglesia. Entonces, digamos, es muy bonito el corazón que el pastor principal ha sembrado en cada misionero. Es muy bonito. ¿Por qué? Porque eso es lo que abre las puertas de las bendiciones. Es más, ahí el pastor dijo que precisamente con respecto, creo que fue en Honduras, aunque creo que el pastor hoy no lo mencionó, pero me parece mucho que fue en Honduras donde se recogió ofrenda. Digamos, aquí en Latinoamérica se suele recoger ofrendas cuando se hace algún evento y pues el pastor tiene prohibido eso. O sea, el pastor dice, yo no vengo a ganar dinero, yo no vengo a recoger nada, yo vengo a sembrar. ¿Sí? Entonces, que cuando vio que recogieron un montón de dinero y se lo fueron a entregar, él dijo, no, o sea, si quieren, utilícenlos para su iglesia allá en Honduras, pero yo no me voy a llevar nada de este dinero, o sea, esto no, yo vengo es a sembrar, yo no vengo aquí a recoger absolutamente nada. Entonces, eso, de alguna manera el pastor nos lo mostró hoy, que es lo que ha abierto la puerta a la bendición y por eso es que la palabra ha llegado a todos los continentes y hay miles de iglesias en todo el mundo digamos, que estamos escuchando la palabra directamente del pastor. Entonces, eso es muy importante porque eso es lo más valioso para Dios, las almas. O sea, eso es lo más valioso. Y pues casualmente en el mensaje de ayer estábamos escuchando acerca de los verdaderos siervos y un verdadero siervo es el que trabaja para darle ganancias a su Señor. Y pues las ganancias espirituales, ¿qué son? Almas, ¿sí? Esas son las ganancias que nosotros le debemos dar a nuestro Padre. Leito nos comentó también acerca de sacar hasta la mínima maldad de los corazones y pues el sacar hasta la mínima maldad de los corazones es santidad. Por eso es que esta llave de David solo le es otorgada a los que llegan a la santidad. O sea que en qué momento David recibió la esta llave de las bendiciones cuando superó todas las pruebas luego de haber desechado hasta la última, digamos, la última muestra de maldad que tenía y pues vemos que la última maldad que tuvo fue el corazón adúltero, ¿sí? Y que el corazón adúltero lo llevó a traicionar a un siervo a un siervo fiel, de alguna manera. Entonces, después de desechar toda la maldad es cuando viene la llave de la bendición. Entonces, el pastor nos motiva a esa, lleguemos a ese nivel para que seamos bendecidos y prosperados en absolutamente todo. Gracias, Leito. ¿A quién le gustaría continuar? Sí, señor. ¿Patro? Hola. Sí. Hola, Patro. Hola, familia. El pastor habló lo que he venido diciendo sobre hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Y así fue creciendo Filadelfia hasta llegar a lo que estamos aprendiendo de ella. Ahí está el resumen. O sea, sin correr, despacito, a la medida de nuestra fe, con cordura, como dicen la palabra. Sí, sin creernos más o sin creernos menos, ni menospreciarnos, ni tampoco llenarnos de orgullo, de ego, prepotencia, sí. Entonces, despacio. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Gracias. Súper, Patro. Gracias, súper chévere. Muy claro. Bueno, ¿quién le gustaría continuar? Bueno, tío Lalo. Mauricio, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Muy bonito el mensaje porque
como nos lo describen acá, es otra forma de aprender. Entonces mire que Apocalipsis 3:7 dice, escribe el ángel de la iglesia, el Espíritu Santo, y dice en Filadelfia. O sea, acá lo que estamos entendiendo, lo que estamos aprendiendo, Filadelfia siempre va como de la mano de la Nueva Jerusalén. Es la iglesia como que el Señor prácticamente dice, voy por esta, y así tienen que ser. O sea, es un ejemplo que el Señor pone, Filadelfia lo pone como un ejemplo de que sí se puede, pastores, sí se puede. Mire Filadelfia, iglesia, allá hay 3.000, hay 4.000. Por ejemplo, yo escuchaba que día un pastor muy de Dios, y él dice, yo no quiero lastimar las almas. ¿Por qué? Porque por decir algo nos otorgaron 50 personas, que entren 50 personas. Imagínense, una iglesia, acá movemos, el día domingo son 30.000 personas. Entonces, ¿cómo? Vamos a seguir virtuales. Y entonces es muy hermoso que tengan de ejemplo a Filadelfia, porque en estos tiempos se puede, por supuesto, porque no es que el Espíritu Santo nos está ayudando. Si el Espíritu Santo no estuviera acá, uno diría, no, no, por aquí, no, el Espíritu Santo sí, o sea, acá lo pone como ejemplo, Filadelfia. Y más adelante dice que esto dice el santo, el verdadero, el Señor Jesucristo. Siempre hay de Génesis a Apocalipsis, el Señor Jesucristo es precioso. En su santidad sigue Él y sigue en su santidad. Gracias, Señor Jesús, amamos su santidad. Y dice, el que tiene la llave de David. Muy bonito la explicación, hermosa explicación, preciosa, preciosa la explicación. Y mire que, por ejemplo, a mí me gustó mucho el, el testimonio que pasó ahí de la señora de silla de ruedas. Mire, por ejemplo, el pastor de Mauro, el de Mamín, el central. Bueno, no, lo va a descifrar bien, pero no saben hablar. El doctor Teocles, ¿sí? Pastor Teocles, ¿sí? Es así. Bueno, por decir algo, ahí se ve la unción, la santidad. Y mire, por decir algo, hay algo en él. Esa santidad, esa unción, eso le costó años a él. Le costó ayunos, oraciones, vigilias. Entonces o sea, es hermoso la santidad porque pues, imagínense, le dice al paralítico, levántese en el nombre del Señor Jesucristo. Esa fe tan llave, o sea, ahí vemos esa llave de poder. Ahí la llave del poder del Señor Jesucristo ahí, es el poder del Espíritu Santo ahí, por decir algo, obrando, porque Él soltó la palabra, levántese mujer, levántese de ahí de esa silla de ruedas. Entonces Él dio la orden de que la enfermedad, la parálisis se fuera. Eso es hermoso ver en un pastor, o sea, y ahí volvemos otra vez, sí se puede, es la iglesia de Filadelfia, es el pastor de Filadelfia que él quiere. Y también hay otras llaves, la llave de David, hay muchas llaves, aquí también nos nombró la llave de la riqueza, la llave de la prosperidad, la llave de la bendición, y también lo más importante, la llave de la Nueva Jerusalén, que va, por eso le digo, va de la mano, eso fue lo que aprendimos hoy, va de la mano la Nueva Jerusalén, donde está el trono de nuestro Padre Celestial, con Filadelfia, aquí en la tierra. O sea, gracias Señor Jesucristo, porque siempre, o sea, el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre son poderosos también acá en la tierra. Siempre, así esté operando el mal, pero ellos siempre se llevan siempre en los honores, la gloria y la honra, siempre se lo lleva el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es lo mayor que hay aquí en la tierra. Así estén el enemigo operando. Entonces, y también hay algo, o sea, complementa más que dice que el que abre, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, por decir algo, el Señor cuando le da las llaves, un ejemplo, por decir algo, el pastor Jerocli, él le dio la llave ahí, nadie le puede quitar esa llave, nadie le puede cerrar esa puerta, que es el Espíritu Santo que se la dio. El Espíritu Santo lo autorizó para que orara por un enfermo y ese enfermo recibiera la sanidad, siempre agradecido con el Señor Jesucristo. Entonces, qué respaldo tan glorioso, qué respaldo tan poderoso el que hemos aprendido esta tarde. Y de verdad que es muy hermoso, es muy lindo siempre, siempre tener por delante el Espíritu Santo. Siempre, siempre. Y siempre la llave, el Señor Jesucristo como que pone el sello en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces en el nombre del Señor Jesucristo se abren esas puertas
y dice que ni nadie la puede cerrar. Puerta que él abre, nadie la puede cerrar. No, que se levantó fulano y tal, no. Esa puerta se la abrí para usted y está autorizado. Nadie me la puede cerrar porque es suya. Y lo más lindo, crecer, o sea, hermoso este mensaje porque siempre califica la santidad, Mauricio, familia. La santidad está por delante. La santidad es como que es el galardón que nos lleva a esa llave, a esa puerta que se abra para que nadie la pueda cerrar porque es el Espíritu Santo ahí en comunión ahí con él, con ese hogar, con esa familia, con la iglesia de Filadelfia, con esta iglesia acá, como se llame la denominación, pero es precioso el respaldo del Espíritu Santo acá. Y resaltamos, por ejemplo, lo del pastor Jerocli, lo resalto, muy bueno el trabajo que él está haciendo, Dios lo siga utilizando y Dios lo siga llenando de más sabiduría para que nos dé más, porque hay más. Y resaltar, por ejemplo, lo de David. A David le tocó muy duro. El Señor le entregó esa llave, pero se la entregó porque él pasó por bravas, duras. David fue un hombre, a lo último fue una persona muy madura, muy humilde. Yo admiro mucho a David por lo que yo le decía el otro día. Él con tanta riqueza que él tenía, oro, plata, todo, y él decía, pero Señor, si esto no es mío, esto es tuyo, Señor. O sea, qué humildad la que tenía él, yo. Y él, por ejemplo, en la enseñanza que nos enseñó el pastor, es de que él era el corazón de Dios. Ahí es donde debemos de llegar, que seamos del corazón del Señor, que seamos del corazón del Padre Celestial, que tengamos, porque eso es lindo, porque los cielos se van a abrir. Eso es hermoso, que en este tiempo lo veamos. O sea, estoy, la verdad, muy agradecido con el Señor Jesucristo por esta enseñanza tan preciosa que hemos recibido hoy. Dios les bendiga, familia, a todos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, tío Lalo. Pues la verdad hoy pude comprender algo que creo que si nosotros de pronto, si nosotros llegamos a comprenderlo a profundidad, vamos a entender muy bien la obra de Dios Trinidad. Y es lo siguiente, con lo que su merced comenzó, tío. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de santo. O sea, nuestro Señor Jesucristo es el santo, ¿sí? O sea, Él es el ejemplo de santidad. Pero el Espíritu Santo es el ejemplo de santificación, de proceso. ¿Sí? O sea, nuestro Señor nació sin pecado y vivió sin pecado. Pero el Espíritu Santo, la tarea de Él es el de la santificación, el proceso. Entonces, ahí, si nosotros lo comprendemos a profundidad, esta partecita que estoy diciendo, vamos a comprender la tarea de Dios Trinidad. Es impresionante, es muy bonito. Entonces, digamos, esa partecita que nos dice el tío de que la llave del poder, que es a través de la cual se manifiestan los milagros, señales y prodigios, nadie la puede quitar. Y el pastor, esa partecita me gustó mucho porque dijo, ni hombre, ni ángel, ni el diablo, ni Satanás puede cerrar una puerta que Dios abre o puede abrir una puerta que Dios cierra. Nadie, absolutamente nadie. Esa parte es muy chévere. Y digamos, esa relación tan estrecha entre Filadelfia y la Nueva Jerusalén, esa parte es muy bonita. Y digamos, en otras palabras, podríamos decir que toda iglesia que tome el ejemplo de Filadelfia, ¿sí? No de nombre, sino que de verdad viva como vivió la iglesia de Filadelfia, van a poder entrar a la Nueva Jerusalén. Y el pastor no lo mencionó y dijo, toda iglesia que tome esta palabra y la ponga en práctica puede entrar a la Nueva Jerusalén. Esa parte es muy chévere. Y con respecto a David, que digamos, como nos lo dice el tío Lalo, o sea, David en serio era demasiado bueno, pero nosotros vemos que, por ejemplo, esa persona que en el camino a David le dijo que él era un hombre sanguinario y perverso. Entonces, a alguien tan bueno le decían eso, pues digamos, ya uno conociendo la palabra y uno conociendo el corazón de David en los salmos, conociendo su vida, conociendo ese corazón tan humilde, o sea, David era alguien muy especial. Y pues digamos, así como David pudo tener el corazón conforme al corazón de Dios y reflejar el corazón de Dios, nosotros, absolutamente todos, estamos llamados a hacer lo mismo. Nosotros todos tenemos la capacidad de reflejar el corazón del Padre. Y es más, es un mandamiento. Por eso el pastor comenzó con esa parte. Sed santos porque yo soy santo, sed perfectos porque yo soy perfecto. Nosotros estamos llamados, y vuelvo a decir, es un mandamiento el poder reflejar el corazón del Padre. Y al reflejar el corazón del Padre, pues tendremos todas las llaves y podremos entrar a la Nueva Jerusalén. Esa parte es muy bonita. Y obviamente, vuelvo a decir, resaltar
la vida de David. David es un siervo muy, muy admirable. David es alguien muy, muy especial. La humildad que siempre tuvo, aun en las persecuciones. Y no estoy hablando ya de las que el pastor nos habló hoy, sino desde el principio, con Saúl. O sea, él fue muy perseguido desde joven y siempre tenía un buen corazón. O sea, él siempre tuvo un buen corazón. Esto es algo impresionante. Por eso de pronto sorprende ya después, al pasar los años, que se manifestara esa maldad, pero vuelvo a decir, no es para criticar nunca al rey David, sino sencillamente para darnos cuenta de lo peligroso que es no desechar hasta lo más pequeñito de maldad que haya en nuestros corazones. O sea, llegar a la santidad. Si no llegamos a la santidad, si se dan las condiciones, podemos caer, aun cuando tengamos un buen nivel de fe. Entonces, por eso es muy, muy importante permanecer velando, llorando y estar despiertos en todo tiempo y en todo momento. Gracias, tío Lalo. Es muy, muy chévere como el tío Lalo nos hizo ver un poquito más la profundidad del corazón del rey David. Él en serio es una persona muy, muy, muy importante. Y pues ya que ayer hablamos de con quién más nos gustaría hablar en el reino de los cielos, pienso que el rey David es uno de los más claves para que nosotros podamos compartir con él tiempo allá cuando estemos en el reino de los cielos. El rey David, muy, muy especial. Y pues digamos, pienso que el rey David está muy conectado con el Espíritu Santo, ¿sí? Pues porque el rey David ya lo conocemos nosotros como adorador y ayer pues también mencionamos que el Espíritu Santo es digamos, el encargado de la alabanza y de la adoración en el cielo. Entonces veo que hay una conexión y no solo por eso, sino porque en David vemos el proceso de santificación, ¿sí? Entonces me parece interesante. Gracias, tío Lalo. No sé si alguien más nos quiera compartir algo. La verdad, hoy fue un mensaje muy bonito, muy chévere. Y bueno, mañana continuamos. Señora Mami, ¿nos quiere hablar algo? Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y lo bonito que el pastor dice, que el que soporta, aguanta, lo pondré como columna fuerte. Ya está ahí, sí, al que vencí, lo pondré como columna fuerte. Entonces vea tan bonito como dice ahí, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Dios mío, que nos ayude a aprovechar esa puerta abierta que Él nos tiene ahí, que no desfallezcamos, que sigamos, que siempre busquemos. Todas las recompensas que Él tiene son muy hermosas para todos y cada uno de nosotros. Gracias, mami. Es muy nunca más saldrá. Aquí Dios le dijo, conozco tus obras. O sea, a través de las obras fue que Dios abrió las puertas de la bendición. Esa parte es clave. Aquí dijo conozco tus obras y por esas obras es que hay una puerta abierta. Entonces, de otra manera, para comprender esa puerta abierta, nosotros podríamos entenderlo como Dios nos está dando un cheque en blanco. Ya depende de nosotros, pida lo que quiera, porque las puertas están abiertas. Pero para que se abran las puertas, vean la importancia de la fe y una fe viva, que la fe viva es la que se manifiesta a través de obras. Súper, mami, muy, muy chévere esa partecita para que lo tengamos muy presente. Súper. Y el pastor es más, hoy nos dijo, para nosotros debería ser normal orar y recibir respuesta a nuestras peticiones, debe ser lo más normal del mundo. Pero si no, revisémonos a ver qué está pasando, a ver si hemos levantado algún muro de pecado que no permite que Dios escuche y responda a nuestras oraciones. Entonces, vuelvo a decir, para nosotros debe ser normal que Dios en todo tiempo nos responda a nuestras oraciones. Debería ser lo más normal. Esa parte me pareció muy chévere. Y no sé, esa parte es muy, muy profunda, muy bonita. La verdad no la pude ver en el mensaje, pero mi mami ahorita que la resalta, la relación de las obras con que se abran las puertas de las bendiciones es impresionante. Súper. Gracias, mamá. Familia, muchísimas gracias. Muy bonito, muy especial este mensaje. Ya que estamos por terminar las 7 iglesias, ya nos falta solo esta 6ª y la 7ª iglesia y continuamos con el estudio normal ya de Apocalipsis. ¿Listo? Familia, muchísimas gracias. Que pasen una feliz noche, que tengan una linda semana y nos vemos mañana a la misma hora. ¿Listo?
Chao, familia. Chao, Patro, chao. Hasta mañana, Dios les bendiga. Freddy, Chao, chao. Leito, Saludos chao, a Hasta mañana, Dios les bendiga a todos. Nairita, bendiciones. Gracias a todos, bendiciones. Chao. Igualmente, amén. Chao, Carlita. Aidita, chao. Ay, por ahí está Martín Elías.